que no se va a conformar ni se va a callar nunca más. O sea, esto es importante y esto es, en los próximos años creo que la educación tiene que tomar un papel muy activo en educar la participación. En fin, me estoy avanzando, pero veremos más cosas. Es mágica la pantalla, se me ha cambiado sola, ¿verdad? A ver, ¿dónde estábamos? Bueno, esta era la imagen de valores de paz que se trasladaban a las movilizaciones, cosa que así de entrada no nos parece mal a ninguno, supongo. Está una imagen evidentemente de las ríos británicas y todo lo que os he explicado. En fin, vamos a ver algunos elementos de esta educación excelente que toca hacer. No os toméis la excelencia como ningún tipo de obligación sin recursos, que es otra de las interpretaciones, de que excelencia sea recortes. No os toméis el tema por este lado. Tomaros la excelencia como tenemos muchas posibilidades, ¿qué hacemos? O sea, cómo aprovechar toda esa abundancia de conocimiento que tenemos en la vida. Cómo hacer que ese aprendizaje sea aumentado gracias a la vida. Vamos a hablar de tecnología, pero vamos a hablar también de qué funciones puede tener el docente en todo esto. Creo que habéis hablado, es un congreso de pizarras digitales, muchísimo de tecnología. Vamos a hablar también un poco de la otra parte. También habéis hablado de la otra parte, no es seguro, pero en fin. No van los vídeos, no la conexión a internet. Pues los vídeos no van, no sé por qué. A ver si... Qué raro que vayan los vídeos. Finalizar, a ver un momento, que es que ya tengo que cargar de nuevo, si no van a funcionar seguro. A ver... Pero a ver si... Ahora ya tengo conexión, en teoría los carga solo. Bueno, ya veis cómo funciona el precio y el paso. Nos está avisando de que algo falla, no sé qué será, pero vamos a probar. Y si no, os los pongo manualmente y ya está. No funcionan los vídeos. Qué raro. Bueno, en fin. En fin, hay una última solución que es esta de aquí. Voy a intentarlo. Ah, qué bien. Aquí sí que funciona muy bien. Bueno, pero tampoco son los que quiero, da igual. En fin, seguimos y yo os los pondré manualmente y ya está. En algún caso, alguno me lo dejo y algunos lo pongo manualmente. En fin. Hablamos de que íbamos a ver toda la parte más tecnológica. Para esta parte más tecnológica, os voy a hablar de los resultados de un informe bastante conocido en educación que se llaman los informes Horizon. Hay varios tipos, K12, digamos, primaria, niños pequeños, secundaria, y yo personalmente participo en el Horizon Report, digamos, de educación superior, he participado durante los 2 últimos años. Es a nivel internacional, os lo digo porque dice, a ver, esto es del año pasado, y decía, ya está en educación, ya es propio de la educación superior el utilizar transmedia, multimedia y entornos inmersivos, o sea, internacional, ¿vale? Entender que en España a lo mejor vamos con un poco de retraso en este panorama. En este caso estábamos hablando de 2011, y en 2011 pasaba esto, pues que ya era típico utilizar storytelling. ¿Sabéis lo que es el storytelling? El poder de la historia. Este ejemplo del vídeo de la Khan Academy en parte también es storytelling, o sea, el poder de la historia. Además, también es multimedia, también utilizar el recurso del vídeo, entornos inmersivos, etc. Hay un ejemplo que
son entornos inmersivos tridimensionales, absorbentes, que le proporcionan una experiencia enriquecidísima, por lo cual, al día siguiente, cuando el niño llega al cole, en 2 palabras, se aburre, en 4, como una ostra, o en 15, ¿vale? O sea, realmente estamos, el anuncio de televisión es muy bueno, ¿eh? La profe que empieza a hablar y los niños hacen bomba, no sé si lo habéis visto, me parece muy bien explicado. Pero en fin, la idea es esta, la idea es, los niños se aburren, las niñas no tanto, porque su entorno estimular fuera del cole no les genera esa disonancia cognitiva que haga que en el cole puedan fracasar. Parece una tontería, pero realmente se está mostrando como la causa de más fracaso escolar, una de las causas hoy en día muy importante, no se puede hablar de